Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. Doctor Christopher Valencia, él es neurocirujano y vamos a hablar justo de este tema de la cirugía que se puede hacer con determinados tumores a través de la nariz. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo se operan? Y primero, ¿qué tipo de tumores se pueden operar a través de la nariz? Pues mira, estamos hablando que son tumores en la base del cráneo, donde hace algunos años se consideraban inoperables o prácticamente imposible, pero el día de hoy podemos a través de tecnología muy precisa operar a través de las fosas nasales y poder llegar al centro del cráneo. Parece ciencia ficción, pero sí es una realidad hoy en día. O sea, cuando hay imágenes de operaciones de cerebro que les abren, digamos, en la parte de arriba de la cabeza, ¿eso solo es posible operar la parte superior del cerebro? ¿O? Sí, hay tumores que se extienden hacia la superficie del cráneo y estos tumores podrían ser más accesibles por una vía a través del cráneo. Sin embargo, los tumores que se encuentran en la base del cráneo, es decir, en los pisos del cráneo en donde se asienta nuestro cerebro, el tallo cerebral y estructuras bien importantes que tienen que ver con la función, pueden ser accesibles a través de la nariz y algunas otras vías de mínima invasión, sin necesidad de abrir el cráneo. Ubícanos dónde está la base del cráneo. Okay. Este tipo de tumores, ¿a qué altura de la cabeza? La base del cráneo se encuentra prácticamente como justo detrás de los ojos, okay, al fondo de la nariz, y se encuentran una infinidad de estructuras y nervios que son bien importantes. Antes solo no se operaban. Antes se operaban por una vía transcraneal. Es decir, teníamos que, tenía que abrir el cráneo, navegar a través del cerebro y todas las estructuras para poder después llegar a la base del cráneo. Hoy en día se puede llegar a través de la nariz, poder hacer un abordaje directo a estas estructuras sin necesidad de tocar el cerebro. Platicábamos ahorita fuera del aire que un tiempo se quitaba la nariz para eso, ¿no? Se abría, se levantaba. Se levantaba toda la nariz para poder llegar. Sí, lo que se hacía antes era, se levantaba el labio y la nariz se levantaba un poco para poder llegar a todas las estructuras de la fosa nasal y con unos separadores, pues prácticamente se abría la fosa nasal, se rompía el tabique para llegar a la base del cráneo. ¿Cómo llegan sin dañar la estructura del cerebro? Entiendo que ahí está pues, todo el cerebro con todas las neuronas y ¿cómo no se daña? ¿O si hay riesgo de que se pueda dañar? Sí, todas las cirugías tienen un riesgo. Lo que yo le comento a mis pacientes cuando van a la consulta es cualquier procedimiento tiene un riesgo. Si no tuviera un mayor beneficio para ustedes, no se los estuviera proponiendo. Sin embargo, estos accesos son más directos. Es decir, para llegar a la base del cráneo a través de la nariz, no tenemos que tocar el cerebro. Vamos directo a través de los escalones que tiene la nariz, vamos quitando ciertas barreras para llegar a la base del cráneo. ¿Y el cerebro está arriba? ¿Queda por arriba? El cerebro nos queda después de poder quitar el tumor. O sea, no se toca. No se toca, así es. ¿Qué tumores son los que podemos tener en la base del cráneo? Los más frecuentes son los tumores de una glándula que se llama hipófisis. Estos tumores se encuentran justo en la base del cráneo y dependen de una glándula que es un órgano muy pequeño que se encarga de liberar sustancias a la sangre. Esas sustancias son mejor conocidas como hormonas y pues por esto los tumores de la glándula hipófisis, mejor conocidos como adenomas de hipófisis, son los más comunes de operar a través de la nariz. Qué maravilla que ya se pueda hacer todo esto con un procedimiento mínimamente invasivo, porque desde pensar en un tumor en el cerebro, piensas en algo fatal. ¿Cómo le hacen? ¿Tienen cámaras que van a través de la nariz? Sí, eso que acabas de mencionar es bien importante, sobre todo porque a nadie nos gusta que nos digan que tenemos un tumor cerebral. Después de recibir esa noticia, generalmente viene miedo, viene mucha ansiedad, pero pues mi trabajo en la consulta con mis pacientes es darles tranquilidad y sobre todo información. Usamos nosotros para llegar a través de la base del cráneo un endoscopio.
que es como un sistema de lentes rígido y muy delgado que puede caber a través de las fosas nasales, para que tenga una cámara que yo estoy viendo un monitor, y este monitor me va a servir para ir navegando a través de la nariz y posteriormente poder quitar el tumor. ¿Cómo diagnostican en qué parte exactamente está el tumor y qué tipo de tumor es? Pues mira, muchos pacientes desafortunadamente viven creyendo que tienen migrañas o que tienen infertilidad o que tienen problemas hormonales, pero luego de hacerse estudios de imagen, generalmente una resonancia magnética es la que nos permite observar que existen tumores en el cerebro que puedan estar originando esto. A veces un pequeño tumor de menos de 5 milímetros puede originar grandes cambios hormonales y afectar la calidad de vida de los pacientes. Y el tumor, pues lo sacan también por la nariz. Es correcto. ¿Hasta qué tamaño pueden hacer este procedimiento? Porque me imagino que si es un tumor muy grande, no... Pues hay tumores que son de más de 5 centímetros que pueden ser sacados por la nariz. Obviamente no se sacan en una sola pieza, se van fragmentando durante el procedimiento y vamos cuidando todas las estructuras que están alrededor, porque la base del cráneo es muy importante y cada milímetro cuenta. Es decir, 1 milímetro puede depender el lenguaje, la visión, la función hormonal y sobre todo la calidad de vida del paciente. ¿Qué éxito tiene esta cirugía? La verdad es una cirugía muy noble. La tecnología actualmente ha ayudado a que los avances neuroquirúrgicos sean muy importantes, pero la experiencia del equipo y del neurocirujano depende mucho del éxito para que se puedan realizar este tipo de procedimientos. Es una cirugía que puede durar desde 2 horas hasta 6 horas en el quirófano con muy buenos resultados. ¿La recuperación del paciente? La recuperación del paciente suele ser muy noble, ¿de acuerdo? Generalmente son 3 días hospitalizados, lo vigilamos durante su estancia en el hospital mientras está en recuperación, para ver que no se manifiesten algunos problemas o algunos síntomas que suelen seguir este tipo de tumores. Y en casa es básicamente reposo, cuidados de su nariz, que son guiadas por parte del equipo de otorrino con quien trabajo, y seguimiento por parte de endocrinología, generalmente porque estamos hablando de hormonas, y por su servidor, de ver que todo siga su rumbo de forma adecuada. ¿Hay afectaciones, por ejemplo, en el olfato? Es una alteración frecuente, sin embargo es transitoria, ¿ok? La falta del olfato permanente es muy baja en este tipo de cirugías. ¿Por qué? Porque cuando operamos a través de la nariz, los pacientes suelen tener un tipo de inflamación como si tuvieran mucho moquito, y ese moquito puede alterarles el olfato. Sin embargo, se quita cuando todo se cicatriza de forma natural. ¿Es más frecuente en hombres, mujeres? ¿Hay alguna edad donde se presenten más? Es ligeramente más frecuente en mujeres. Sin embargo, este tipo de tumores puede aquejar tanto a pacientes jóvenes de 20 a 30 años como a adultos mayores de 60 años. Depende mucho de los síntomas y de qué tanto el paciente se haya fijado en los síntomas que estaba presentando. Crecen muy lento generalmente, por lo tanto la visión del paciente se puede ir reduciendo de forma tan gradual que no se da cuenta, hasta que ya es demasiado tarde, se hace un estudio de resonancia y acuden a consulta o valoración. ¿Principalmente empiezan con síntomas de visión o puede ser de movimiento, o depende el lugar donde se encuentra el tumor? Dependen del lugar donde se encuentren. Específicamente los adenomas de hipófisis, que se encuentran justo en la base del cráneo, se manifiestan con problemas visuales. Los problemas en el campo de visión y en la agudeza visual son muy lentos, por lo tanto el paciente no se da cuenta. El campo visual, que puede ser muy extenso, se puede ir reduciendo al grado que el paciente no se da cuenta y empieza a chocar con puertas, empieza a golpear su auto o empieza a sufrir tropezones por no estar viendo, hasta que va con un oftalmólogo generalmente, y el oftalmólogo le manda a hacer estudios de extensión y es donde se dan cuenta que tienen este tipo de tumores. ¿Algún factor hereditario? ¿O no se hereda esto? Generalmente no es una predisposición genética. Hay algunos pacientes que
pueden llegar a tener este tipo de tumores sin tener ningún antecedente o un familiar que tenga este tipo de tumores. Lo importante es conocer, informarnos al respecto y acudir cuando sea necesario. ¿Son tumores benignos o es cáncer? No, son tumores benignos. Generalmente los tumores que se asientan en la base del cráneo son benignos, de crecimiento lento. Sin embargo, eso no quiere decir que no causen ningún daño y no perjudiquen la calidad del paciente. Estos tumores pueden causar inmovilidad de los ojos, de la lengua, problemas de la deglución, del olfato, de la visión, y todo esto, pues es importante que el paciente se dé cuenta que lo que tiene se tiene que abordar, se tiene que ver por un especialista para poder atenderlo. ¿Y al removerlo se corrige todo esto? ¿Recuperas visión? ¿Recuperas movilidad? Generalmente sí, ¿de acuerdo? Depende de muchos factores, como la edad del paciente, si tiene o no tiene algunas comorbilidades, otras enfermedades, es decir, y si lo quitamos todo, ¿no? Hay que recordar que cuando yo entro a quirófano no quito o no estoy operando un tumor, estoy operando un paciente, y este paciente pues tiene familia, tiene calidad de vida, tiene otros factores muy importantes que es lo que yo estoy tratando de preservar. En ocasiones es imposible remover algunas partes del tumor que si yo me adentro a quitarlas puedo perjudicar la calidad de este paciente. Entonces cada milímetro sí es bien importante y tener mucho cuidado en ello. En esos casos es preferible dejar una fracción a perjudicar. Exactamente, como se tratan de tumores benignos, lo que queremos es que así como entra el paciente al quirófano, así salga, o incluso mejor, ¿de acuerdo? Sobre todo en el ámbito de la visión, que el paciente pueda recuperar su calidad de vida. Y si hay una parte, un pequeño fragmento de este tumor que perjudicaría quitarlo, se decide dejar, esperamos el resultado que el patólogo nos arroje para poder después decidir qué vamos a hacer con ese fragmento que pudo haber quedado. Qué interesante, doctor Christopher Valencia, muchísimas gracias, le agradecemos mucho esta plática. ¿Y en dónde podemos contactarlo? Pues miren, en mis redes sociales prácticamente estoy en todos lados como Christopher Valencia, neurocirujano, ahí me pueden encontrar, con mucho gusto. Tenemos un teléfono 442-186-0125. Así es. Gracias, vamos a hacer una pausa, no nos tardamos nada, estamos en confianza. Pantallas, niños y vacaciones es el tema que Berta Estela Díaz va a tocar el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno. Muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Oye, qué combinación. ¿Verdad? ¿Para volvernos locos? El trío de la locura. El trío de la locura. Pantallas, niños y vacaciones, porque están de vacaciones pues los sí, niños. Tienen mucho tiempo libre, imagínense nada más. Fíjense que me gustaría empezar planteando que la pantalla no es nuestro enemigo. El teléfono, el iPad, la laptop, todo lo que tenemos realmente son elementos útiles para nuestra vida, ¿no? Y más ahora que los chiquitos, bueno, han tenido que pasar por educación virtual, que tienen computación en la escuela, o sea, ellos van desarrollando habilidades que a lo mejor a nosotras nos tardamos un poco más en aprender, pero que tú luego ya en la escuela, órale, ¿no? Computación, no, yo no tuve computación en la primaria, ¿verdad? Pero ahorita ya, ellos ya están inmersos en esto y más desde la pandemia. Entonces, ahorita que es vacación, se da esta combinación terrible, ¿no? El asunto de que, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos si tienen tanto tiempo libre? ¿No? Bueno, la verdad es que el papá o mamá son beneficiados y estamos con ellos, ¿no? Y podemos compartir en la casa, pero no es la mayoría. Hay papás que se van a trabajar y que se llevan a sus chiquitos a la oficina, a la escuela, si son maestros, a algún lugar, ¿no? Y ahí se van al niño. ¿Cómo lo entretienen? Pues con la pantalla. Sí, ¿no? hemos tenido invitados que traen a sus hijos ahora, claro, y ahí en están este periodo vacacional, ¿verdad? Y con su pantalla y según toman fotos, pero ahí están metidos en las cosas, ¿no? Por fortuna traen sus audífonos para no interrumpir a sus papás, pero ellos están ahí metidos. La cosa es que esto se convierte de repente en un problema constante, ¿no? En una situación constante de que, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando no sé qué, estoy viendo un video, y eso se convierte en la tarde completa. 6 horas de iPad, 7 horas de iPad. Ay, qué horror. No, es horrible. Qué horror. ¿Y qué pasa, chicas? Lo mismo que nos pasa a nosotras. No sé si han ustedes de repente tenido que estar en el teléfono por alguna situación laboral o de entretenimiento. Pon tú que estás esperando, ¿no? Que el doctor te hable, no sé.
2 horas en el teléfono y acabas cansada, ¿no? Sí. Híjole, no hice nada, ¿no? Híjole, pues sí resolví algunas cosas, pero no me siento como viva. Lo mismo le pasa a los niños. Y lo que sucede es que cuando están viendo videos o están teniendo esa interacción, el cerebro genera una hormona que es la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño se pone feliz. Entonces, quítale la pantalla, el niño se altera, se pone triste, hace un real berrinche. Entonces, tenemos que regular los tiempos en las pantallas, ¿no? Pero que no sea así como que, ¿cómo es esta ley? Todo o nada. Hoy, nada de pantalla. Mañana, todo el día. Entonces el niño termina confundido, ¿no? A ver, mamá, ¿de qué se trata esto? Mejor hay que dosificarlo. Claro, dosificarlo. Y hemos estado platicando en estas sesiones de estos últimos días de la importancia de generar experiencias positivas en los niños. Y esas cómo se generan en nosotras, con nosotras como mamás, como tías, como hermanas, como maestras, ¿no? Porque si finalmente el niño va a recordar las 5 horas de pantalla del sábado, pues no se va a acordar de la mamá que lo llevó al helado, la mamá que lo llevó a dar una vuelta al parque, que se pusieron a ver, yo les cuento, ¿no? Las nubes un rato, o la luna. Eso no existe porque el niño va a estar focalizado en lo que es la pantalla. Y ahí sí vamos a tener un problema, ¿no? Sí, y entender que también es una adicción, ¿no? Fíjate Entonces, al final quieres estar en la adicción, Claro. pero tienes que pasar ese límite para poder salir al parque. Como dices, yo con los niños que cuidaba siempre era a ver quién encuentra más cochinillas. ¡Qué bonito! Facilísimo. O sea, y ahora que hay pocas, se Que ya entretienen no más parecen, tiempo. O los gusanos, las lombrices, ¿no te encantaban? Ah, sí, claro. Y entonces es una actividad rara, bueno, Exacto, en este tiempo. poco ¿no? común. Y puedes disfrutar y al final te acuerdas de eso. Así es, eso es de lo que los niños se acuerdan. No se acuerdan de los TikToks o de las horas esperando a mamá, sino del tiempo que estuve con él jugando dominó, armando un rompecabezas, Claro. cantando. Es que hay muchísimas ¿no? cosas que hacer. Nada más acordémonos cómo fue nuestra infancia, para quien tiene, las que tengan buena memoria. ¿Verdad? Pues Pero hay sí. muchas actividades que cuando no existían las pantallas, pues, ¿qué hacías? ¿Qué hacías con ellos? Pues bote pateado, el bote pateado ¿te que le acuerdas? encanta a mi marido. Sí, era buenísimo. El resorte. El resorte, el avión. Exacto, el stop, no sé bueno, si había alguna vez corchola- sí, jugaron. claro. El corcholatazo, las Canicas, canicas. Fíjate el nada más, huesito de chabacano. todo eso. O sea, hay muchísimas cosas. ¿Cómo crecimos sin pantalla? Pues no estamos tan mal. No, hombre, La no. verdad es que no. Yo tengo una amiga bien querida, le mando saludos a Ceci, que en vacaciones dijeron, ¿sabes qué? Es que está bien pesado, no sabemos qué hacer, entonces creo que eran como 3 o no sé, pero decía, cada quien va a tener a todos los niños un día. Y ese día que te tocan en toda la mañana, vas a desarrollar algo. Entonces, por ejemplo, con mi amiga aprendieron a cocinar algo. Con la otra los enseñó a bordar. Y con la otra los enseñó a construir no sé qué. Y entonces ya entre mamás, como que se apoyan y dices, bueno, ese día tú tienes toda tu mañana libre para trabajar, para adelantar lo que necesites. Y los niños están aprendiendo algo y un día te toca pensar qué les vas a enseñar, ¿no? Eso está maravilloso. La red de apoyo de la que hemos hablado muchas Claro. veces. Pero además, los niños se van puliendo, decía Juan Ignacio Calva, se pulen entre ellos. Entonces, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Y van aprendiendo y se van haciendo mejores personas capaces de convivir, de ceder, de Claro. negociar. Ahora vamos a jugar esto. No, hay que hacer negociaciones entre los amiguitos. Y todo eso se aprende en la convivencia. Son habilidades. No en las pantallas. No, en las pantallas, no, al A contrario. mí algo, Berta Estela, que de verdad me tiene muy, muy asustada, independientemente del tiempo que pasen y la actividad cerebral de las pantallas, etcétera, y los videos de TikToks, ¿cómo pueden poner en riesgo su propia vida Ah, sí. a través de tratas, a través de te convenzo de hacer cosas que no debes, a través de pornografía? O sea, ¿tú arriesgarías a tu hijo a dejarlo en manos de un asesino? Imagínate, de alguien que ni conoces. No sabemos quién está Detrás de las- otra pantalla. Así es. Entonces, a mí eso me tiene de verdad con mucho miedo. Claro. Con mi nieto, con mis sobrinos, que dices, por favor, papás, cuiden poquita pantalla y cuiden qué es lo que están haciendo. Eso es bien importante, Amelia. Fíjate que, o sea, por ahí algunos datos, ¿no? Teléfono celular no es posible o no es adecuado dárselos antes de los 12. Es más o menos lo mismo con los aparatos electrónicos. Ahorita ya más o menos desde los 10 ya traen su iPad, etcétera. Pero el niño la usa y se aísla.
se la lleva a su habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque está a gusto, porque está descansando, porque su mamá está ocupada, etcétera. Y ahí es donde se corre ese riesgo. El llamado para los papás es, por supuesto, estar atentos a lo que el niño está consumiendo, digamos, en cuanto a medios, y las redes sociales, que no es necesario que un niño de 10 años tenga, ¿no? Él ya decidirá a dónde se mete, si se mete a Instagram, a Facebook, o sea, pero cuando sea ya un adolescente, casi hasta los 15 años, es una sugerencia pedagógica. Si de plano tú estás muy ocupada y necesitas que tu hijo esté así, debes de estar atenta a lo que tu niño está haciendo. Y la regulación. Fíjate que en esta preparación de tema yo vi por ahí 3 horas en vacaciones distribuidas está bien para un chiquitín. 3 horas. 3 horas, una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Y eso cuenta una película, por ejemplo. Exactamente, fíjate. Y hay 3 momentos importantísimos en donde el niño o la niña no... Debería ser bueno no utilizar dispositivos. A la hora de la comida, y es una regla familiar, los teléfonos se ponen allá lejos. Mamá y papá tampoco, aunque ahí esté tu oficina y te tenga que hablar alguien, espérate, porque tu cerebro tiene que descansar. Y luego, pues tienes que comer rico, ¿no? Ese es el primero. El segundo es antes de dormir. Sí, una hora antes apagar celulares. Pero para los adultos también, por supuesto, te duermes con taquicardia. No, hombre, hijo, ¿qué me va a contestar? Ya no me contestó, y mañana es a las 7. Ay, no, qué horror. No, hombre, si tú te duermes a las 10, a las 9 ya lo apagas, y si no lo apagas, lo pones por ahí, ¿no? Y otro momento importante es al despertar. Muchos adultos despertamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono a ver qué pasó. No, hombre, tu hijo, por ejemplo, necesita estirarse. Si están en la cama todavía, esas visitas de los niños a los papás, que estamos ahí abrazados. Eso es maravilloso. Desayunar, que baja, que juega un poco con el perro. Y ya que lleva un rato despierto, entonces ya si quiere, aprovechar su hora matinal. Pero no se recomienda que sea inmediato, porque es luego meterse a un mundo virtual que no generalmente le da cosas pues buenas o afectivas o cercanas, como es con nosotros, con los adultos, ¿no? Y ahorita ya hay muchas alternativas, ¿no? La mayoría de dispositivos pueden contabilizarte el tiempo en pantalla, hay muchas aplicaciones que bloquean, ¿no? Exacto. Dices, bueno, puedes estar en, no sé, la calculadora 3 horas, pero en YouTube solamente media. Y te bloquea, o sea, ya no puedes entrar. Ya no puedes entrar. Entonces sí, creo que hay alternativas para que tampoco el papá tenga que estar así todo el tiempo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque es verdad. Fíjate que luego sentimos esa angustia, ¿no? O sea, de verdad los papás que nos están escuchando sí estamos ocupados, sí andamos haciendo cosas y no sabemos qué hacer, pero hay aplicaciones y moduladores en los teléfonos para regular esto, alarmitas. Incluso para nosotros, ya estuviste 2 horas, ya, o sea, sal a la vida, saluda a alguien por teléfono, tómate un café, descansa. O sea, todo eso de veras aplicado a los niños es importante seguirlo haciendo. Porque si no, de verdad, el niño lo que aprende es que la única interacción es a través de la virtualidad. Como en la película de Toy Story, que yo creo que ahorita ya la vieron, ¿no? Todos los juguetes, ¿tú no? Yo tampoco. Vayan a verla. Todos los juguetes un poco preocupados porque se habían esmerado en que la niña hiciera amigos en el verano, pero en ese tiempo llega un iPad o no sé qué llega ahí a la casa, un dispositivo, y el iPad le jala toda la atención. Claro. Entonces los juguetes se enojan. Ay, ¿cómo es posible que tanto trabajo que hicimos y ahora resulta que ahí llega este aparato y nos quita todo? Ya no nos quiere. Ya no nos quiere, ¿no? Y eso por un lado, y al final se ve cómo con la juguetiza normal los otros niños empiezan a acercar. Cuando con el iPad podemos tener ahí a 3 niños muy calladitos, pero sin interactuar entre ellos, jugando, a veces hacen chats ahí de grupo y todo, pero no se voltean a ver. Y eso, fíjense que es muy importante porque hay que procurar educarlo en los niños, el contacto visual, el contacto de tocarnos desde que están chiquitos, para que en el futuro puedan desarrollar más habilidades que seguramente les van a servir para la vida, ¿no? Yo creo que otra parte importante, Berta Estela, tú nos dirás que eres la especialista, es encontrar algo que les llame mucho la atención a los niños, que les guste, y para eso necesitamos observar si les gustan los experimentos, ¿no? Entonces hay muchas páginas y muchos videos que te dicen, ¿sabes por qué? La ley de la no sé qué, que si a un huevo le pones sal y pones otro huevo se pega. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, hacer ese tipo de cosas dependiendo de la edad de tus hijos, pero les gustan los experimentos, les gusta cocinar, les gustan las manualidades, pintar, a Iker le encantan hacer gordas de nata y se embarra y me dice, es que esto es delicioso, ¿verdad que sí? Que le vamos a amasar, pero fue desde, vamos a comprar la nata. Todos los ingredientes, y entonces ya llegas y haces, y hay que ponerlas en el comal, y ya luego o sea, se te van 2, 3 horas. Claro que sí. Interactuando, platicando,
y lejos de las pantallas. Entonces hay que Claro. buscar qué le gusta. Hay quienes son muy hábiles para la pintura. Ahí para un rato con ellos. plastilina, ahí cerquita. dependiendo de la Claro, edad de los lo que yo. hijos, ¿no? Fíjate que esta es una gran idea, Amelia, porque también ahora ya estamos, bueno, a mitad de vacaciones, ¿no? Pero todavía se puede. Quedan casi un mes y es Sí, larguísimo. ¿verdad? Es que antes de Tres largas 5 semanas. Sí. Bueno, pues hagan una lista de lo que te gustaría hacer ahorita en vacaciones. Hazla y pégala en el refri. Que el niño lo diga. Y entonces cuando el niño salga con que estoy aburrido, vamos al refri y escoge una actividad de estas. Tú mismo me lo dijiste y lo vamos marcando. Hacer paletas heladas, ¿te acuerdas que Óyeme, las hacíamos? tan bueno. Ay, era un Vendían hielo hasta de los sabores. claro. Vamos a hacer paletas heladas. Agüita, gelatina, galletas, lo que ustedes quieran, pero Claro. un ratito de verdad cada día fuera de la pantalla va a ser muy útil. Berta Estela Díaz, muchísimas gracias. a Te ustedes. encontramos en... Gracias. Por favor, en el 442-378-2016 en puro mensaje de WhatsApp y en vivesanando.com, primero con V y luego con B. Ahí estamos. Gracias Muchísimas por estar. gracias. Y seguimos con el tema de inteligencia artificial ahora con el abogado licenciado Ricardo Escobedo. Riesgos de usar inteligencia artificial en temas legales. Vamos a ver de qué se trata. Oigan, no se me había ocurrido qué pasa en los temas legales si se utiliza inteligencia artificial y sobre todo si está permitido o no. Licenciado, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto tenerte ¿Qué tal? aquí. Buenos días. Gracias, Ricardo sí. Escobedo, gracias por acompañarnos. ¿Está permitido o de qué manera se puede utilizar o está prohibido utilizar inteligencia artificial en asuntos legales? Realmente en este momento sí está prohibido, Está prohibido. usar inteligencia artificial. Está permitido nada más usarlo como una herramienta de apoyo, como una herramienta de consulta para ciertos temas, para ilustrarse un tanto del tema, pero no para aplicarlo ya en un proceso legal. Y precisamente lo que quería comentar es que sí está siendo ya un problema en tribunales, porque en lo personal ya me ha tocado casos donde las personas por su cuenta hacen sus escritos legales y pues evidentemente llegan a romper una estrategia en perjuicio de ellos mismos. O sea, el cliente hace sus escritos. Exacto. Es como si tú haces tu receta para ir a ver al doctor, pues ya para qué vas, ¿no? Exactamente. Si ya la tienes. Claro, por algo estudia cada quien su especialidad. Sí, y finalmente pues no está permitido. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace es tomar datos genéricos de lo que encuentra. No se va a especializar en el caso en concreto. Entonces uno puede consultar y a lo mejor me va a dar una respuesta de otro estado de la República, de otro país, va a juntar esa información y finalmente esa información puede ser errónea, que es lo más probable. ¿Qué les dices a estos clientes? O Bueno. sea, estás cavando tu tumba, espérame tantito. De entrada, pues sí se les comenta, ¿no? Porque finalmente un procedimiento lleva pasos y estos pasos pues se deben de cumplir. También van estrategias implícitas, ¿no? Dentro del procedimiento. Hay ocasiones que si un cliente entrega un escrito por su cuenta y hace una confesión que no se tenía pensado dentro de ese procedimiento, pues evidentemente le va a afectar al cliente y al final de cuentas pues no le va a poder reclamar a una inteligencia artificial, ¿no? Ya va a ser una decisión propia. ¿Quién es el responsable ahí? Pues el Exacto. que lo buscó, ¿no? Sí, y aquí es importante, incluso me ha tocado ya compañeros abogados que me han comentado esa misma situación, de que ya sus clientes quieren autorrepresentarse y finalmente pues es lo peor que pueden hacer en un procedimiento. Hoy por hoy no está legislado esto. No está legislado en cuanto a consulta y aplicar en un procedimiento legal. Está permitido, incluso ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está permitido usarlo nada más como una herramienta de apoyo, pero por ejemplo transcribir documentos o hacer cálculos, por ejemplo, ¿no? Aquí en Querétaro es el primer estado que ya se dictó una sentencia a través de inteligencia artificial. Esto es con relación a juicios mercantiles y juicios muy sencillos, donde básicamente pues son un poco los parámetros que tienen que analizar. Pero aún así no está permitido el publicar esa sentencia si no es supervisada por un juez. O sea, finalmente se usa nada más como herramienta de apoyo para ciertos casos, pero tiene que estar validada por el juez, porque finalmente el juez es el responsable. Claro. Sí. Y las próximas generaciones yo creo que van a venir un poco peor, ¿verdad? Bueno, no peor, sino en el sentido de que creen que todo se puede consultar y solucionar a través de la inteligencia artificial
Y entiendo que no es así. No, no es así. De hecho, todo el mundo ya tiene acceso a la inteligencia artificial. Sí, está al Realmente alcance. así es y sí la utilizamos. Pero, pues, en primer lugar, el acceso que tenemos es a herramientas gratuitas. Después vienen las herramientas de pago que en teoría ayudan un poco más en la respuesta, pero aún así no son especializadas. Ya empieza a haber inteligencias artificiales especializadas, pero antes de llegar a eso, pues las tienen que preparar y sobre cierto tema en específico. De hecho, no las preparan para cualquier tema. Por ejemplo, para dictar esta sentencia en el Tribunal Superior, aquí evidentemente se tiene que preparar a esa inteligencia artificial. No es de que se les ocurra implementar el sistema y ya dicta una sentencia, tiene que haber un entrenamiento. Entonces, si una persona usa una herramienta de inteligencia artificial que no está entrenada para temas legales, pues con mayor razón va a ser más probable que tenga una respuesta errónea. ¿En qué casos han visto que los clientes están utilizando inteligencia artificial? A mí me ha tocado mucho en la materia familiar. ¿Por qué? Porque es una materia donde se juegan mucho las emociones de las personas. Entonces hay cosas que les parecen justas o injustas y pues finalmente ellos quieren actuar en el procedimiento y redactan sus escritos, pero finalmente no cumplen con esa función que busca el abogado para lograr pues que esta persona tenga una sentencia adecuada a sus intereses. Y obviamente el abogado se da cuenta cuando este escrito es inteligencia artificial. Sí, porque ya los escritos que redacta la inteligencia artificial ya vienen bajo un esquema. Como un machote Sí. de los que bajas para renta Sí. de algo. Entonces uno lee escritos, incluso me ha tocado de personas contrarias dentro del procedimiento que yo mismo veo y digo, no, esto no lo hizo su abogado, esto lo hizo una inteligencia artificial, porque son muy parecidos los escritos que arroja la inteligencia artificial. ¿Por qué lo hacen los clientes? ¿Creen que se va a solucionar mejor su problema? ¿O no están confiando en los abogados? Pues muchas veces no confían en el abogado o incluso en el juez, pero realmente, ¿por qué? Porque se llenan de información de la cual no se deben de llenar en un procedimiento a través de la inteligencia artificial. Y aquí un problema es que si una pregunta se le formula mal a la inteligencia artificial, la va a arrojar su respuesta con un error. Y si le sigue preguntando ya en base a ese error, le va a seguir respondiendo con ese error. Y la inteligencia artificial es complaciente. Nosotros le pedimos que nos dé una respuesta a algo y si se pueden fijar todos, la respuesta que nos va a dar es complaciente, es acorde a lo que queremos escuchar, pero no es lo que debe de ser. Entonces sí se está volviendo un problema en este momento en tribunales. Es complaciente, no se me había ocurrido ese adjetivo, pero creo que sí todos quisiéramos pues escuchar lo que nos gustaría escuchar, pero no siempre es ni lo conveniente ni la verdad. Sí, no es lo conveniente, no es la verdad y finalmente puede representar mucho perjuicio en un caso legal para las personas. ¿Por qué? Porque una sentencia llega el momento en que se convierte en una sentencia firme, ya no hay recursos y si ya viene en base a un error del propio cliente, pues finalmente le va a afectar de ahí en adelante. Entonces sí es muy complicado y hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Únicamente usarlo como tema de consulta, como para entender conceptos. Eso sí es válido, a lo mejor hacer una lista de preguntas que hay que hacer al abogado, eso también es válido, pero no guiarse en el criterio que nos va a dar esta inteligencia artificial, porque finalmente no está entrenada para esto. Y algo importante que mencionabas es la parte emocional, ¿no? Que puede sentir las partes, sobre todo en temas familiares, que pues creo que la inteligencia artificial no la tiene, no creo que sea tan emocional, o te puede decir lo que sucede en otros países donde es otra idiosincrasia, donde hay otras leyes inclusive, y no se puede aplicar la misma receta para todos. No, lo que decíamos, la inteligencia artificial no se va a enfocar en las leyes de Querétaro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que además son diferentes en Sí, estados, en cada imagínate estado. en otros países. Así es, entonces nos va a tomar información de aquí, de acá, de este otro lugar y finalmente pues no va a ser una información válida y que le sirva al cliente. Entonces pues hay que tener mucho cuidado, únicamente usarlo como herramienta de apoyo para entender tal vez conceptos jurídicos, pero no confiarse en la respuesta que les da. Eso es muy peligroso. ¿A dónde vamos a parar, como dice el de la canción, con esto de la inteligencia artificial?
Los tribunales, por ejemplo, sí se están preparando para ese tema, pero únicamente como herramienta, no como una... No como la sentencia. Sí, como la sentencia en sí, únicamente como herramienta de apoyo, así como se usa una calculadora para hacer cálculos de ciertas cuentas, así la inteligencia artificial, pero no para tomar decisiones porque no va a conocer realmente todo el contexto de un problema. Entonces, básicamente es prevenir a las personas a que no se confíen en las respuestas, porque finalmente la persona perjudicada es quien lo va a aplicar. ¿Cómo se están formando los nuevos abogados? Actualmente ya hay cursos de inteligencia artificial. Sí, por todos lados vemos, en todas las Sí, materias. ya lo hay, y aún así no es fácil para el abogado. Me ha tocado ya también abogados que me han comentado, la inteligencia artificial me dio una resolución muy bonita, unos escritos de apelación muy bonitos, pero revisando la respuesta sí tiene información falsa. Entonces se tiene que trabajar sobre sistemas que estén entrenados. Si no están entrenados, pues finalmente va a haber error. Y si una persona en lo general usa una inteligencia artificial no entrenada, pues peor aún. Es que además, ¿quién verifica que lo que dice la inteligencia artificial sea real o sea verdadero? O sea, no hay un juez para checar si está bien o está mal. Nos pueden decir lo que quieras. Alguien está alimentando esas redes, ¿no? Sí, porque si no tiene una respuesta, va a tratar de darla. Entonces, esta respuesta puede ser inventada. Esto se llama incluso alucinación por parte de la inteligencia artificial. Y volvemos ahí, que trata de complacernos. ¡Qué barbaridad! Imagínate, sí, es muy delicado. Inventada. O sea, no sabemos si es que nos falta mucho en esta materia, abogado, no, de verdad está como muy complicado este asunto. Vamos empezando realmente con ese tema, estamos realmente en los inicios, pero en este momento no es recomendable confiar ese tema de consulta a la inteligencia artificial. Pues habrá que aprender que sí, que no. Entiendo que es lo de hoy y que habrá que entrarle y tomar al toro por los cuernos y bueno, pues sí hay que informarse, pero creo que no hay que creer todo lo que nos dice. No, para nada, y más en temas que nos pueden implicar una responsabilidad y un perjuicio a futuro. Claro. Mejor consultar y estar seguro de lo que se hace. Y en temas legales, pues se está jugando mucho. Sí, o sea, no es cualquier cosa, son sentencias que, por ejemplo, en materia familiar, pues una relación familiar de padre e hijo va a durar al menos 15, 20 años. Claro, te quedas con el hijo, no te quedas con el hijo, te doy pensión o no te doy pensión, te puedes acercar o no te puedes acercar a los hijos, en fin, no está tan facilito. ¿En dónde lo podemos localizar? Nos encontramos en Yuca 341 Arboledas y nuestra página de internet smartjurídico.com. Jurídico, Smart Jurídico. Smart de inteligencia, sí. Smartjurídico.com. 442-128-0818, el número telefónico, lo repito, 442-128-0818. Licenciado Ricardo Escobedo, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Saludos. Si ustedes tienen alguna duda, quieren comunicarse con nosotros, ya saben nuestro número telefónico, 442-238-5255. Hacemos una pausa, no nos tardamos, estamos en confianza. Continuamos. Recuerdo un cumpleaños hace 2 años, Ana Descalza, que festejó su cumpleaños danzando. Y yo te quiero preguntar qué significa la danza para ti, porque justamente ahorita vamos a platicar de danza en las diferentes etapas de la vida. Sí, justamente yo hice un proceso que se llamaba danzas circulares y es bien bonito porque, bueno, para mí la danza desde chiquita ha sido súper interesante y me ha gustado. Yo creo que desde chiquitos muchos tenemos así como las ganas de movernos. Oye, es un ritmo y te mueves, hasta bebés, ¿no? Que empiezan sin ritmo y lo que sea, pero se mueven. Sí, a mí me encantó desde chiquitita y de hecho fui a ballet muchos años, a jazz, a todas estas cosas. Pero ya como grande me encanta seguir bailando, pero soy mucho más torpe que antes, como que ya no me muevo igual. Y estas danzas circulares me encantan porque es como no necesitas saber bailar. La danza circular. Pues estás agarrado de la mano como cuando eres chiquito y juegas a Doña Blanca. A Doña Blanca, sí. Exacto. Con diferentes músicas de todas partes del mundo y haces danzas que se han hecho a lo largo del tiempo en muchas culturas del mundo. Por ejemplo, en culturas mesoamericanas se hacen danzas circulares. En culturas, por ejemplo,
del norte de... Ajá. Recuerdo la danza de los africanos cuando eran esclavos, que de ahí surgió el capoeira, que es pues una manera de hacer ejercicio, pero realmente era cómo se expresaban y cómo se comunicaban los esclavos de color, que eran esclavos negros, porque así se llama el color, para tener una conversación entre ellos mientras estaban en la esclavitud, y eso se le llamaba capoeira, ¿no? Que ahora es una cuestión para hacer ejercicio y moverte. Claro, y yo creo que en distintos contextos la danza se usa en las bodas, ¿no? Todavía una celebración. Claro, y en todas las religiones tienen su, Ajá. ¿no? Y en diferentes culturas. Sí, y yo creo que hay muchas tradiciones que nos ligan a la danza y que se puede llevar a cabo en muchas partes de nuestra vida, seamos o no profesionales. Y justamente tenemos, pues el día de hoy como invitada, me da mucho gusto, Ixel Retana, artista multidisciplinaria, y con ella continuamos. Es distinto bailar cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, adulto, viejo, y justamente de esto vamos a hablar, de la importancia de la danza en las distintas etapas de nuestra vida. Ixel, Renata, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, encantadas de tenerte aquí. No, es un gusto. Platícanos, ¿se puede bailar a cualquier edad? A cualquier edad. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con niñas desde los 2 años de edad en una predanza. Y tenemos, o sea, personas hasta los 65 que acaban de empezar a bailar. Ah, entonces nunca habían bailado. Que nunca en su vida habían bailado, que es la primera vez que se acercan a la danza, que conocen y les encanta, les gusta muchísimo. No hay una edad específica. Queremos como romper un poquito con esos estereotipos de que si no empezaste desde niña a los 2, 3 años de edad, ya no puedes bailar. Sino que no hay edad para empezar. ¿Cuáles son las diferencias que haces, por ejemplo, con una niña de 2 años, una de 12 o alguien de 65? Claro, con una niña pequeñita, obviamente todo es coordinación, ritmo, buscar siempre que aprendan a utilizar su cuerpo en el espacio, ¿no? Empezar con las bases de las puntas, de cómo estirar el piecito, ese tipo de cosas son las que vemos con ellas. Con las más grandes, pues va evolucionando. Tenemos grupos de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10 y de ahí vamos hasta adelante. Obviamente con las adultas, que apenas es su primer acercamiento a la danza, empezamos con cosas súper básicas desde cero para que ellas no sientan que entran a un mundo que no conocen y al que no se van a poder adaptar. ¿Qué beneficios tiene la danza? Uy, muchísimos. La salud que te genera el mover tu cuerpo, el estirarlo, el tener conciencia de cómo moverlo, de cómo utilizarlo, es muy, muy importante. O sea, tengo alumnas que tienen entre los 35, 40, 45, 50 y más, y ellas notan mucho como esa salud, ¿no? Que el cuerpo se mueve más fácil, que no les cuesta trabajo hacer cosas cotidianas, como a personas que a lo mejor no realizan este tipo de actividades y sí les cuesta más trabajo. ¿Tú eres bailarina? Sí, yo bailo desde que tengo alrededor de 3 años de edad. Nunca he dejado de bailar, me he dedicado a la danza prácticamente toda mi vida, a la danza y al teatro principalmente, es lo que más me gusta hacer. También durante muchos años me dediqué a la danza aérea en telas, también di clases de eso un tiempo. Y actualmente pues yo tengo mi propio espacio en donde podemos compartir todas estas disciplinas que pues tanto nos gustan, ¿no? Claro, y es que además ahorita que estamos viendo en pantalla para nuestros amigos de radio hay una imagen como de un tango, ¿no? Y yo creo que hay muchas variantes en las que puedes danzar, ¿no? Desde solo, acompañado, en pareja, en grupo. ¿Cuáles son estas clases que tú impartes? Nosotros nos especializamos más en el jazz y en el ballet principalmente, que es un poquito más clásico absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, ahorita que es el mes de la juventud, que se promueve mucho esta parte juvenil y la participación activa de las juventudes en la danza. Tenemos unos grupos súper bonitos de niñas entre los 12 y 25 años que están desarrollando muchísimas actividades dentro del jazz y del ballet al mismo tiempo y empiezan ya a ver cosas como de acrobacia, un poquito más elevadas, y les fascina. O sea, a veces mantener a los adolescentes
en una disciplina artística es un poco complicado. Y ellas la verdad es que se han dedicado muchísimo a expandir todo su mundo dentro del arte. ¿Por qué es difícil mantener adolescentes en disciplinas artísticas? Porque tienen muchos cambios, experimentan muchos cambios en su vida todo el tiempo, empiezan como a ver qué les gusta, qué no les gusta, a cambiar constantemente de actividades, y para que un adolescente realmente empiece y siga mucho tiempo su camino, a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, hay niñas que llegan, prueban 2, 3 meses y se van, se aburren, porque entonces quieren probar otro deporte, otra disciplina. Y aquí la verdad es que el grupo que hemos formado de jóvenes, de niñas entre los 12 y 25, han sido muy constantes. Les gusta muchísimo bailar, les gusta muchísimo esforzarse, las hemos llevado a competencias, apenas tuvieron un festival hace 2 semanas y todo un éxito, la verdad. Y yo creo que te da mucho, ¿no? Así como dices esta parte de disciplina, aunque sea difícil, se desarrolla en todas estas, pues sí, en estas actividades, porque dices, bueno, todos los martes y jueves vas a ir y a veces no te va a gustar y a veces te va a doler el cuerpo y a veces vas a estar cansado, pero vas a ir progresando poco a poco. Y muchas mamás, yo creo que en edades juveniles también les dicen, bueno, vas a ir todo el año, ¿no? Y esto va promoviendo también que ellas puedan tener, tú nos dirás mejor que es experta, pero vas teniendo como pequeñas satisfacciones. No sé, antes podía dar una vuelta nada más y ahora doy 3, ¿no? Sí, no, es increíble, porque con las bebecitas incluso, que muchas veces las bebés llegan porque las mamás las quieren ver bailar, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso de que, ay, se va a ver muy bonita mi hija con el tutú, con las vallas, con todo, ¿no? Y al final, tengo alumnas que llegaron conmigo a los 3 años y ahorita ya cumplieron 5, ¿no? Entonces llevan 2 años continuos trabajando con nosotros, y eso quiere decir que tanto los papás están súper felices y ellos hacen mucho el trabajo, la disciplina, la constancia, y ellas también porque lo disfrutan mucho. Como adulto, ¿qué puede mejorar en tu vida si dedicas algún tiempo en la semana a la danza? Uy, muchísimas cosas. Te vas a sentir mucho más ligero, vas a poder mover mucho mejor tu cuerpo, vas a empezar a desarrollar cierto tipo de habilidades que a lo mejor te costaban más trabajo. Tenemos personas más grandes que a lo mejor les costaba trabajo, no sé, el simple hecho de levantarse en la mañana sin estirar, y que ahora que ya pueden tener este tipo de actividades, el cuerpo fluye muchísimo más, se desarrolla mucho mejor, y realmente sí hay una diferencia. O sea, sí puedes sentir mucho más ligero todo tu cuerpo. Y es un deporte también, ¿no? O sea, claro. Si haces ejercicio. Porque muchas veces es como, ¿ballet? Ay, no. O sea, yo mejor me voy a correr. No. Las alumnas de repente salen de la clase así que ya no puedo más, estoy súper cansada, sudando, así, súper cansadas, agotadas de la clase. Y es un gran ejercicio, es súper completo. Siempre se ha dicho que el ballet es uno de los ejercicios y las disciplinas más completas que existen. Y no importa la edad que tengas, o sea, siempre hemos querido llevar eso. No importa la edad, no importa la diversidad de cuerpos, no importa absolutamente nada. Mientras tú tengas ganas de aprender, el espacio está completamente abierto para ti. Yo creo que eso es bien bonito, ¿no? Porque a veces justo pensamos que yo estoy grande o estoy gorda, y entonces ya ves como a una bailarina del Lago de los Cisnes como algo imposible en tu vida, y no quiere decir que no puedas como sentirlo o vivir esa experiencia, que además ahora que está pues en boca de todos la importancia de la masa muscular, ¿no? Es una manera de poder hacer un deporte que disfrutes con música y además teniendo beneficios pues que requieres, porque ya como adultos de repente vamos perdiendo eso que dices, por ejemplo, de movilidad, de flexibilidad, que en una caída de un adulto, pues te puede salvar, ¿no? Sí. O sea, desarrollas habilidades que te pueden salvar la vida en algún accidente o que pueden evitar que te lastimes, te fractures o te pase algo por el estilo. Y aquí justo sí buscamos mucho eso, que sepan que la danza no es para una edad en específico, que no hay edad para empezar a bailar, que no hay edad para poder crecer en este medio. Y lo han disfrutado mucho, la verdad, y nosotras también acompañándolas en ese proceso. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Dónde está tu academia? Nosotros nos ubicamos en Pueblo Nuevo, David Alfaro Siqueiros, número 40 en Pueblo Nuevo. Su nombre es Body House Movement, y recibimos chiquitos desde los 2 años hasta sin límite de edad. Ok, tenemos redes sociales, que es @bodyhousemovement. Así es. ¿Tienes un teléfono para que se contacten contigo? Es el 446-144-1987. Ahí les podemos contestar y pueden agendar una clase muestra.
Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ixchel, Renata. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Encantadas. Y nosotros nos vamos con temas de psiquiatría. Héctor Rocha ya está en el estudio. Trastornos psicóticos, ¿cuáles son? ¿Cómo se detectan? ¿Se curan? ¿No se curan? Por supuesto, es tema de psiquiatría. El doctor Héctor Rocha está con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Como siempre, muchas gracias. Muy bien, muchísimas Al contrario, gracias. ¿cuáles serían los trastornos psicóticos? Bueno, los trastornos psicóticos se definen fundamentalmente por 3 características. Pérdida del contacto con la realidad, obviamente afectación del juicio, del sentido de realidad, de la conducta. Trastornos o síntomas característicos son alucinaciones visuales, auditivas o de otros tipos también, sensoriales, olfatorias, etcétera, y también trastornos delirantes o síntomas delirantes, delirios. ¿Oyen voces? Oyen ¿Piensan que voces. pasan cosas que no pasan? Efectivamente hay una distorsión completa prácticamente de la realidad objetiva y de acuerdo a ello es la conducta y el comportamiento. Por ejemplo, en la psicosis clásica, que es la paranoia o la esquizofrenia paranoide, es un trastorno que aparece aproximadamente el 1.2 o 3%, estaríamos hablando de aproximadamente más de 1,5 millones aproximadamente de pacientes con esquizofrenia, diagnosticados o no, en México. ¿Sí? ¿En México? En México. O sea, no es cualquier cosita, es No. un número considerable. Pero bastante, sí, bastante considerable. ¿Paranoia o? Es esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide, que es la predominante. Aparece alrededor de los 20 años, poco antes o un poco después en este periodo, hasta los 30 o incluso puede ser más tardío, y pues se genera un gran deterioro, por supuesto, de la vida personal, familiar, laboral, escolar, en general de la persona. ¿Tiene tratamiento o no? Sí tiene tratamiento, afortunadamente. La mayoría de los tratamientos son bastante efectivos, digo, no es curable. No hay cura. No hay curación, es controlable, ¿verdad? ¿Por qué se da? ¿Es algún problema cerebral? En este caso sí habría que diferenciar entre lo que son las psicosis de origen biológico, genético incluso. La bipolaridad tiene una fase psicótica, ¿verdad? Que es la manía, que son brotes psicóticos, pero ellos sí vuelven después a la realidad, pueden tener depresión también. ¿Y genético dijiste? ¿Puede Pero haber sí algo hay genético? factores genéticos ya muy claros, muy identificados Sí. desde hace mucho tiempo Okay. en ese tipo de psicosis. Y hay también las psicosis orgánicas, que son una enorme cantidad por sustancias, abuso de sustancias, psicotrópicas sobre todo, fuertes, LSD, peyote, alucinógenos, psilocibina, hongos, etcétera, ¿no? Y otras drogas actuales de estas que hacen artificialmente. ¿Alcohol no? Alcohol, sí. ¿También? Sí, el famoso delirium tremens, por Claro. ejemplo. Sí, claro, es un estado psicótico, transitorio, pero también muy severo, por cierto. Tú consumes la sustancia y digamos que despierta este trastorno y ya lo tienes o solamente lo tienes mientras estás consumiendo. En el caso de las... hay las dos condiciones. ¿Sí? Hay personas que pueden ser sensibles o susceptibles a desencadenar una psicosis, una esquizofrenia, por ejemplo, o una bipolaridad. Y sí, con el consumo de sustancias frecuente o además o muy intenso, puede ser un detonante para desregular, digamos, el sistema de la dopamina, que es el que principalmente se ve afectado, y es el que condiciona, digamos, la sintomatología y el cambio tan radical que tiene el sistema nervioso, el cerebro, el lóbulo frontal, prefrontal, las zonas internas del hipocampo, hipotálamo, etcétera, y la conducta. Sí, esos estados psicóticos pueden ser transitorios o pueden ser el principio de que empiece a detonar una esquizofrenia. Eso se observa mucho, bueno, más por el consumo con la marihuana sobre todo. ¿Sí? No quiere decir que todos los que fuman marihuana van a tener esquizofrenia, pero... pero muchos de los que tienen esquizofrenia... Sí, hay antecedentes de consumo de sustancias. ¿Cuál ha sido la más frecuente? Pues como tiene tantos años, pues la marihuana, ¿verdad? El consumo crónico de marihuana puede detonar una psicosis ya permanentes o recurrentes. Mencionabas que se inicia generalmente a partir de los 20 años. Alrededor, sí. Alrededor de los 20 años. ¿Estas personas en la infancia presentaron algunos síntomas? Sí, en el caso de la esquizofrenia, sí.
Sí hay estudios pues, desde hace muchísimos años en donde tienen algún tipo de características de personalidad, características, valga la redundancia. ¿Cómo cuáles? Son aislados, son retraídos, son abstraídos, son muy introspectivos, socialmente no se pueden relacionar. ¿Tiene que ver con inteligencia, Héctor, o no tiene nada que ver absolutamente con la nada, inteligencia? absolutamente. Incluso no sé si se acuerdan de una película. ¿Psicosis? No, ¿Cómo se bueno, sí, llamaba? la clásica, La clásica de Psicosis, Hitchcock, sí. pero una reciente de un investigador, un científico que descubría muchas fórmulas matemáticas, que ahí se describe, ahorita no recuerdo el nombre, Mente brillante. Mente brillante. Sí. Esa película realmente, yo la vi hasta 2 veces, y sí describe todo el proceso en donde se va perdiendo la despersonalización, se va perdiendo el contacto con la realidad. De una persona pues brillantísima, súper inteligente, ¿no? Claro, con un IQ altísimo. Altísimo. No quiere decir que los que padecen esquizofrenia tengan pues un QI muy alto, pero frecuentemente tienen capacidades superiores en muchos aspectos, artísticas, intelectuales, matemáticas, etcétera. Pueden ser funcionales, eso es importante, ¿sí? Con un buen tratamiento. Llevar una vida funcional. Sí, funcional. ¿Estos pacientes esquizofrénicos se dan cuenta de su problema, saben que tienen este trastorno o es un proceso? No lo racionalizan. Es un proceso, claro, en la primera etapa de no la psicosis, de las crisis, pues evidentemente lo niegan, no aceptan el tratamiento, es uno de los problemas principales para lograr una buena estabilidad, que no reconocen durante un buen tiempo que tienen estas crisis, o bien los delirios y las alucinaciones son tan intensas que aún con el tratamiento lleva tiempo el que puedan entrar completamente en conciencia de realidad de enfermedad. Cuando alguien está teniendo un delirio o alucinación, ¿sabe que es delirio y alucinación o no, cree que es real? Lo cree real, sí, lo cree en él. Tan es así que, bueno, eso es muy común en las entrevistas psiquiátricas de pacientes psicóticos, que uno puede estar conversando con ellos y preguntándole, por ejemplo, pues qué te dicen las voces, y conversan con ellas, les dan órdenes, los agobian, los acosan, los acusan. O sea, son voces a veces muy incriminatorias y acusatorias, o incluso, peor aún, les pueden, hay que decirlo con reserva, hacer actos de violencia contra sí mismos o contra alguien que consideran que puede ser el que les está porque alguien me generando dijo. Sí, esa paranoia, ¿verdad? Aquí Delito de persecución. Nos surge una pregunta que discutíamos Ana y yo en la mañana. La gente mala que hace un acto indebido, asesinatos, robos, sabe que es mal, sabe que está haciendo algo indebido, para no ponerle malo o bueno, o cree que está haciendo lo correcto. Habitualmente sí tienen la conciencia de lo que están haciendo, pero en esos casos se sabe también en los estudios criminalísticos que hay un altísimo porcentaje de psicopatía, sociopatía, ¿verdad? O sea, sí entra o problemas antisociales que sí tienen conciencia para obtener un beneficio, por supuesto. O sea, yo robo coches, me meto a casa, lo que quieras. Yo sé que estoy haciendo algo indebido o correcto. Creo que es lo correcto porque tengo hijitos que sí, hay una justificación, digamos, un pretexto. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, decir, bueno, pues estos tienen más que yo voy a tener algo, yo no tengo nada, ¿no? Se justifican. Se justifican, claro. Tenías razón, Ana. Yo decía, no, saben que están mal y lo siguen haciendo. Sí, pero esto es paulatino, ¿eh? Hay quienes sí ya lo tienen desde los primeros años, ¿sí? Desde claro. La infancia, adolescencia, esas características sociopáticas o antisociales, y no tienen o no desarrollan estas partes estructurales del cerebro y de la conciencia que implican en la culpa, ¿no? Que implican lo que es, bueno, lo que es adecuado y lo que es no, lo que es suyo y lo que es no. Estas personas que desarrollan este trastorno sociopático, bueno, pues evidentemente no tienen absolutamente ninguna conciencia de culpabilidad, aún cometiendo, como dices, crímenes o actos de violencia enormes. Cosa que no sucede con los pacientes psicóticos. En ellos, en un momento dado, claro, bajo un estado de conciencia alterado, como el clásico que hemos visto o que tuvimos aquí en Querétaro, ¿verdad? De la señora Mijangos. Claro. Bueno, ella tenía psicosis, tenía un brote psicótico. Ella no supo lo que estaba haciendo. No supo. En el caso de personas como ella, fueron por causas orgánicas. O sea, hay otras causas orgánicas, tumores cerebrales, quistes, epilepsia del lóbulo temporal. ¿Sustancias también? Sustancias, sí, secuelas de meningitis o encefalitis, traumatismos, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda alterar la estructura funcional del cerebro.
Pero van dando señales, ¿no? Van dando señales. Que a veces no queremos ver, los que estamos Exactamente, cerca. Exactamente. Y muy común también, asociado a este otro tipo de psicosis, aparentemente pues menos inofensivas o más inofensivas o menos graves, son los estados paranoides o la paranoia, en donde la persona conserva gran parte o casi toda la estructura mental y emocional, conductual, normal, funcional, pero hay un núcleo, que se le llama un núcleo psicótico, que es una paranoia. Ya puede ser celotipia o puede ser otro tipo de paranoia, ¿verdad? En donde no hay alucinaciones, no hay pérdida del juicio completo, pero en algún área, con alguna persona o situación, sí tienen ese tema de la paranoia. Ese sí es complicado poderlo, digamos, irlo resolviendo, por decirlo así, tanto con tratamiento médico como con tratamiento psicológico. Ese puede ser de larga duración y son los más renuentes, sobre todo, a buscar o aceptar tratamiento psiquiátrico, porque en realidad son funcionales, incluso pueden ser hasta muy brillantes y muy destacados en sus actividades. Recuerdo el caso de muchos años, cuando era residente de un eminente científico de la UNAM, que llegó a urgencias por una situación de paranoia que creía que le estaban haciendo pues ahí en su trabajo, en la facultad, y lo llevaron porque sí ya estaba generando muchos problemas y iba armado. Me tocó atenderlo. No me di cuenta, ¿no? O sea, sí pueden ser peligrosos porque realmente consideran que lo están siguiendo, aunque no hay ninguna evidencia de ello, ¿sí? Entonces, esos casos de paranoia también están incluidos dentro de la psicosis. ¿Se puede tratar a alguien, por ejemplo, este científico que lo llevan, o sea, que él no quiere ir? Fue forzado. La verdad sí fue forzado porque ya implicaba un riesgo para él y para los demás, ¿verdad? Para sus compañeros. Sí, no todos los casos es voluntario, a ver, cuando quiere, ¿no? En general, que bueno, eso es un punto importante porque los primeros acercamientos para el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento, es la familia o los que están afectados y que están al cuidado, digamos, o conviviendo con el paciente psicótico. A veces corren riesgo, sí. No que les vayan a quitar la vida, pero sí de violencia y de alteración de toda la dinámica familiar, etcétera. Entonces sí, frecuentemente se ven forzados a llevarlos y bueno, pues en esos casos con el apoyo de la familia se puede empezar el tratamiento. Ya una vez que va pasando la fase aguda, entonces sí ya van tomando más conciencia y entonces sí ya ellos mismos sí buscan lo necesito, y además sí lo reconocen, sí. Héctor Rocha, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, como siempre. 442-203-8348. Repito el número telefónico, 442-203-8348, para que puedan hacer una cita. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una gracias. pausa, no nos tardamos nada, regresamos. Regresamos. Alberto Vázquez, psicólogo, ¿cómo estás? Hola, Amelia. Qué buenos gusto. días. Vas a hablar de la iluminación, pero no de esta, que aquí en RTQ tenemos una iluminación maravillosa. Exacto. De ¿Qué otro es eso? ¿Qué es eso de la iluminación? ¿Qué ¿Han es? oído Pues no es acerca- cuando prendes el foco. ¿No han oído No, acerca de esos sí. conceptos de iluminación? Claro. Que Es de rep- con meditación y Sí. respiración y alcanzas la iluminación. Que son realmente palabras que vienen de Oriente Sí. y que la gente, pues a veces malinterpretamos porque no sabemos realmente qué es karma, de lo que hablabas ahorita, dharma, Universo. samadhi, universo. Le dicen la diferente en cualquier iluminación. cultura o en cualquier religión. ¿Qué? Esto del karma y que si Dios Sí, castiga pero o desgraciadamente la mala interpretación, entonces tenemos un concepto diferente de lo que es realmente. La iluminación, por ejemplo, es un concepto en el cual en la India o en China... ¿Tú estuviste en India o en China? Yo estuve en la India. En la India. Y después estuve en China con el arte marcial. Pero la idea de la iluminación en esos lugares tiene un concepto totalmente diferente. Si nosotros lo occidentalizamos, esa palabra de la iluminación, podríamos decir que es el conocimiento de sí mismo. ¿Viste? Entonces, en Occidente es el conocimiento de sí mismo y en Oriente es la iluminación. Entonces, la gente busca eso, el conocimiento de sí mismo. En la psicología, por ejemplo, lo que buscamos es que la gente se conozca, aprenda a conocerse, sepa quién es, a dónde va, de dónde viene, qué necesita. Y en ese mismo concepto, en la búsqueda de ese concepto, llega
el concepto de la iluminación. Obviamente que es el conocimiento de ti mismo aquí en Occidente. En Oriente es la iluminación. Entonces la iluminación para los orientales es justamente ese conocimiento de sí mismo. Llegar al principio de lo uno, de donde provenimos todos. Este principio tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Si yo resuelvo esas dudas, entonces empiezo el camino hacia la iluminación. No es fácil. Es lo que te iba a decir, lo dijiste en 3 minutos. Ajá, muy bien. Ahora, ¿cómo carambas nos conocemos? Porque aparte cuando medio te estás queriendo conocer, ya no eres la misma que cuando empezaste el camino del conocimiento. No. Vamos cambiando cada momento. momento. Claro, porque es la conciencia. Sí. ¿Qué es la conciencia? La conciencia también tiene que ver con un concepto de... La conciencia es la posesión de sí mismo, echarse un clavado hacia adentro. ¿Sí? La conciencia no es, sé algo o ya aprendí algo. No, la conciencia es todavía mucho más profundo. La conciencia, por ejemplo, no sé, si te pongo un ejemplo fácil, se está goteando la llave de tu casa del agua. Y lo sabes, y sabes que se está goteando y se está cayendo. Y dices, sí, lo voy a componer, lo voy a arreglar, pero no lo compones. Hasta que un día tomas conciencia, verdaderamente, vas a la palería, compras un... lo necesario para arreglar la fuga. O contratas a un plomero y resuelves el problema. Cuando te llega el recibo del agua que debes 2.500 pesos, dices, o cuando tomas la verdaderamente conciencia. Sí. Y la conciencia es acción, no es saber cosas. ¿Viste? Y entonces igual, el concepto de la iluminación tiene que ver con eso, con la forma en la que yo me doy cuenta de quién soy. Y si estoy trabajando ya sabes en mí, que se está goteando, ¿ahora qué haces con eso? Ya haces sabes con eso? Claro. que le estás regando en una forma de comportamiento. ¿Ahora qué hago con eso? Claro, y entonces ahora, ya que me doy cuenta de quién soy, de qué hago, qué necesito, entonces me pongo a trabajar en pro de eso. Si la iluminación es conocerse a sí mismo, entonces ¿cualquiera puede ser un iluminado? Cualquiera, claro. Oh. Sí. No, y además nadie te puede llegar y decir, tarán, con su varita mágica, ahora eres iluminado, eres ¿no? luz. Ahora eres luz, ahora ya sabes. No, cualquiera podemos llegar a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso a hacerlo. Pero requiere de trabajo. Requiere disciplina. Requiere trabajo. Y ganas de, ¿no? Requiere, no quiere? Sí, requiere de, en vez de estar buscando resultados hacia afuera, es empezar a buscar resultados hacia adentro. Ay, pues ya no voy a poder culpar a nadie. Claro. Ya no le voy a echar la culpa. No. ¿A quién le voy a echar la culpa ahora? Exacto, y entonces ¿soy yo, dices? Y ahora me responsabilizo. Claro. Más responsabilidad, mayor conciencia. ¿Viste? Está padre. Y entonces cuando me doy cuenta de que soy el constructor de mi destino, el constructor de mi vida, pues las cosas les pongo orden. ¿Por qué? Porque entonces ya me doy cuenta. Cuando llega un paciente a mi consulta y me dice, ya me di cuenta, ya me hizo la mitad del trabajo. Claro. Porque ya se dio cuenta. Y ya la hizo él. Exacto. Ya le está haciendo en el camino hacia... Yo lo único que hago cuando salgo en terapia es mostrarles el espejo de ellos mismos. Y entonces cuando ellos me empiezan a hablar, les empiezo a decir lo mismo que ellos me dicen, pero con otras palabras. Y entonces les empieza a caer el 20 y dices, sí es cierto. ¿Y por qué me pasa esto? Ya me di cuenta. ¿Viste? Y en el momento que dicen, ya me di cuenta, ya empezaron. Ya van de gane. Ya están en ese 50%. ¿Y cómo Ahora le lo haces? que sigue es hacerlo. Ajá, ¿cómo le haces para no quedarte en el, ya me di cuenta, sí soy avaro? Ajá. Y ya dices, yo soy avaro. Háganle como quieran. ¿Cómo le hago para cambiar? Bueno, ya me di cuenta. Si esa situación verdaderamente me genera una situación, digamos, no sé, negativa, y ya me di cuenta, entonces empiezo en el proceso de retroceder o de cambiar, que no es fácil. Los cambios siempre generan conflicto, ¿viste? Porque dejas de ser quien eres para ser otra cosa. Y entonces el proceso de cambiar, todos hemos cambiado muchas veces a lo largo de la historia de nuestra Seguimos vida. cambiando. Seguimos cambiando diario, todo el Sí. tiempo. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿No? Sí, porque Imagínate hay que cosas... si fuéramos los mismos que nos conocimos hace
¿30? 30 años, No, no más. manches, 30 años, Amelia. Éramos unos niños. Éramos unos niños. Sí. Sí, imagínate. Oye, ¿sigues dando Kung Fu? Sí, doy Es clases que fue de... el maestro de Kung Fu de mi hijo, entonces pasaba por él, éramos vecinos, pero tenía Roberto 5 años. Sí, estaba muy 5 chiquito. o tu 6 hijo. años. Sí, sí. Tiene 38, entrados en 39. Ay, qué Sí, 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 barbaridad. ¿Cómo daba envejecieron los niños? Todavía doy clases ¿Qué de... momento? Todavía doy das clases clases. de Kung Fu, sí. Doy Y clases de siempre Tai Chi. has combinado Kung Fu, Tai Chi y psicología. Sí, siempre. Consultorio. Siempre, siempre. Y ahorita tengo unos grupos de Tai Chi muy padres en el CAM, ahí en el Corregidora? pueblito de Corregidora. Que está los lunes, padrísimo miércoles y el viernes, CAM. muy ¿Qué bonito. días? Lunes, miércoles y ¿A viernes. qué hora es? A las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, para toda la gente que quiera aprender un poquito sobre el Tai Chi, sobre el conocimiento del equilibrio, ahí estamos. Ahí en el CAM. Sí, y también a inicios del año, por eso no había yo venido aquí. Sí, ya tenía un muy rato que abandonada no me tienes, no Sí. nos habíamos visto. Echamos a andar la Fundación Teosófica Mexicana. ¿Te acuerdas que estaba Qué la Sociedad bueno, eras Teosófica? director de la... Sí, la Sociedad Teosófica Sociedad un Teosófica. tiempo estuvo en la Ciudad de México, Sí. pero ahora abrimos la fundación. Y entonces ponerle orden a las cosas, trabajos, conferencias, cursos, talleres. ¿Qué haces ahí para quien no sepa? Porque también hablamos de hace 30 y tantos Sí, años. la Sociedad Teosófica es una institución enlazada en más de 50 países. La sede central está en la India, en Adyar. Y a mí me tocó tener la dirección de la Sociedad Teosófica del 2000 al 2012. Sí, te 12 echaste muchos años, 12. Estuve con la Sociedad Teosófica, ahorita ya se regresó a la Ciudad de México, pero ahora abrimos la fundación Aquí en Querétaro. aquí en Querétaro. Y las actividades son totalmente diferentes, porque antes se daban conferencias, cursos, talleres, Ahora todo se trabaja acerca de voluntariado, todo con gente voluntaria que trabaja con nosotros y que permite que haya otros espacios como clubes de lectura, escuela de artes marciales, talleres de tai chi, talleres de meditación. O sea, un espacio para aprender a conocerte Exacto. y para ir mejorando en tu día a día. Sí, nada más Tanto que ahora... en la parte física con estas disciplinas de artes marciales como en la parte interna que a qué trabajo nos cuesta. Sí, nada más que ahora estamos en Corregidora, antes estábamos aquí en el centro, Sí. pero ahora estamos en Corregidora, ya nos cambiamos para allá, pero estamos justamente en el mismo canal todavía. ¿Cómo ves? Qué bueno, porque yo creo que pues siguen haciendo, cada vez hay más, pero siguen haciendo falta espacios donde, no sé si lleguemos a la iluminación o no, pero donde por lo menos nos demos cuenta de cómo somos, de qué pensamos, de cómo, y actuar, porque a veces no actuamos, nomás sabemos, ya sé, pero pues no cambio el empaque. Sí, la ¿no? búsqueda siempre es importante Sí. y cuando comenzamos la búsqueda desde muy pequeñitos, nos da más tiempo de saber y conocer y entender y de alguna manera compartir también con la gente esa misma búsqueda y enseñarles cuál es el camino, que puede ser, aunque el camino es diferente para cada persona, pero sí los puedes ir induciendo para que la gente vaya aprendiendo a hacer esa parte de la búsqueda por ellos mismos. Es un trabajo muy interesante, muy fuerte, pero muy interesante, porque no cualquiera se atreve ahora sí que echarse un clavado dentro de sí mismo y entrar en esa parte de la búsqueda, porque justamente esa es la parte de las broncas que tenemos hacia el exterior, ¿viste? Entonces tenemos que encontrar la parte interna para que entonces las cosas empiecen a tener un equilibrio y una forma. ¿Cómo vive una persona que se atreve a echarse un clavado? Yo no sé si lo logre la iluminación o no, pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que nos atrevimos desde hace mucho de estar en la búsqueda de mejorar y otros que, como tú dijiste, soy avaro y qué, ya hazle como quieras? Sí soy. Pues de entrada se vive más consciente, de entrada se vive más atento, de entrada se vive más presente, más en el aquí y en el ahora, ¿viste? Cuando vives en el aquí y en el ahora, estás presente en la vida. Cuando estás pensando en el futuro, cuando estás clavado en el pasado, pues te complicas mucho la vida. Alberto Vázquez, muchísimas gracias. Hombre, gracias ¿En dónde Amelia. te encontramos? Bueno, yo estoy en Pueblo Nuevo, ahí está mi consultorio, pero mi teléfono para que les Y en Facebook, Alberto Vázquez. En Facebook, Alberto Vázquez, ajá. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono es 442 442-330-3235. 442-330-3235. Así es. Muchísimas Gracias. Amelia, gracias. Al contrario. Gracias.
lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia.